Hola, bienvenido a este espacio de convivencia y de intercambio de conocimientos y experiencias. Espero que estés teniendo un muy buen día. Mi nombre es Claudia Priego y para mí es un privilegio acompañarte en este cuarto día de actividades dentro del curso taller de formación de habilidades docentes en mecanismos alternativos de solución de conflictos organizado por American Bar Association. Hoy el tema que nos ocupa es la importancia de la retroalimentación y los modelos que son conocidos para dar una retroalimentación de forma correcta. Mi clase la he dividido como en dos grandes apartados. En el primero hablaremos sobre las generalidades de la retroalimentación, haremos algún punto, daremos algún punto histórico que considero importante, hablaremos de modelos educativos y generalidades en general, y en el segundo apartado de la clase vamos a hablar específicamente sobre los modelos de retroalimentación, con especial hincapié en el modelo NITA, que es el que promueve American Bar Association y que es el que esperamos que tú adoptes para tus capacitaciones en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos. En la última parte del video, no te lo pierdas, porque voy a dejar instrucciones muy precisas para que tú puedas realizar la tarea que te va a ser encomendada después de que termines de ver este video. Así que bueno, sin más preámbulo, pues comencemos. Voy a poner mi presentación. Segundito. Y comenzamos. Como te dije, hoy hablaremos de la importancia de la retroalimentación y sus modelos. Es importante este tema y es importante que lo toquemos y lo abordemos en este curso de formación de habilidades docentes, porque en toda Latinoamérica es una constante de que dentro de las escuelas, de las universidades, no se han preocupado por establecer talleres prácticos para la enseñanza de destrezas y habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchachos recién graduados con un título universitario que dicen que son abogados, que dice que son trabajadores sociales, profesores, pero que no han llevado una formación práctica de vida y entonces son especialistas meramente teóricos que no saben realizar propiamente sus trabajos en muchos de los casos. Y esto representa un problema, porque para la abogacía y para el nuevo sistema de justicia penal es necesario que nuestros alumnos pues tengan destrezas y habilidades que les puedan, que les permitan desarrollarse en este nuevo contexto de la justicia, ya sea para la litigación oral o ya sea para el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, el conocimiento implica dos componentes básicos. Uno es la teoría y otro es la destreza. Son muy diferentes. La teoría incluye hechos, ideas, principios, evidencias y descripciones de proyectos y procedimientos, que es en lo que está basado la educación tradicional. La mayor parte de los profesores en las universidades se dedica a dar únicamente este tipo de conocimiento teórico. Entonces, nuestros alumnos tienen un conocimiento profundo de teorías, pero sus destrezas no son las adecuadas. El diseño del modelo educativo latinoamericano es, bueno, el diseño del modelo educativo latinoamericano, por ende, es meramente teórico. Se da a través de lecturas, de exposiciones, para que una audiencia determinada aprenda teóricamente. Y entonces encontramos que hay tres modelos educativos no en el mundo, que son especialmente aceptados y estos son el aprender escuchando. El aprender escuchando se relaciona con la actividad docente que veíamos ayer, que era la clase frontal, que nos explicó el maestro Santiago. Es decir, este modelo donde el profesor da clases todo el tiempo, se dirige todo el tiempo al grupo y se pretende que el alumno simplemente escuche al maestro. En ese caso, la actividad del estudiante se reduce únicamente a la memorización de conceptos
teorías, hechos, principios, ideas. Luego tenemos el segundo modelo educativo, que es el aprender hablando, en donde se pretende que sea el alumno el que se vuelva analítico, el que desarrolle habilidades argumentativas, que tenga un pensamiento crítico, y todo esto a través de trabajos en equipo, discusiones, debates en clase, búsqueda de nuevas ideas, y es evaluado, como ya les dije, a través de su análisis, síntesis, comparación, valoración y razonamiento de un tema en específico. Y el tercer modelo, que es el que nos interesa para poder enseñar de forma correcta los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es el aprender haciendo. Es una metodología. La idea es hacer del aprendizaje una experiencia que vaya más allá del aula. Ayer hablábamos con, bueno, el primer día de clases hablábamos con el maestro Santiago el tema de que el aprendizaje tiene que ser una experiencia, porque cuando se vuelve una experiencia, toca los sentidos y ello nos permite que haya una transformación en la persona. Entonces, este tipo de aprendizaje precisamente nos lleva a esa experiencia y en la que se debe de involucrar verdaderamente el estudiante. Es interesante, y aquí viene el apunte histórico, porque no es un modelo educativo que pudiéramos pensar que es nuevo. Encontré que este tipo de aprendizaje ya lo utilizaban los hebreos y lo llamaban entrenamiento, fíjense, para el trabajo. Consta de 4 etapas en la que primero yo lo hago, es decir, yo como profesor le muestro a los alumnos qué es lo que se va a hacer, cómo se hace, los términos y todo el procedimiento, y lo hago yo solo. La segunda parte de este modelo es yo lo hago y tú me observas, es decir, el maestro sigue haciendo y los alumnos entonces observan, pero ya con la finalidad de que ellos puedan posteriormente llevarlo a cabo. El profesor no solamente hace, sino que también debe de ofrecer una aproximación teórica de lo que se va a hacer. El tercer punto es, usted lo hace, es decir, el alumno lo hace, y entonces yo como profesor te observo. Los papeles se invierten y es entonces el estudiante quien hace el trabajo y el profesor se encarga de observar para posteriormente ofrecer un consejo, una corrección o un estímulo. Y el cuarto punto es, usted lo hace, es decir, el alumno ya está capacitado para que pueda llevar a cabo la actividad. Además de que como se le ofreció una reflexión teórica, va a poder entender qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Esto les va a permitir resolver problemas a largo plazo y además desarrollar el trabajo con una habilidad notable. Bueno, entonces decíamos que la retroalimentación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Zambrano dice que la retroalimentación se ha considerado una parte indispensable en la vida del hombre de forma general, porque en la medida en la que un individuo entiende y usa la retroalimentación podrá mejorar no solo sus procesos de comunicación y sociales, sino también su vida profesional. Entonces vemos que la retroalimentación no es solamente un proceso que se puede usar dentro del campo educativo, sino que se puede llevar a diversas áreas de nuestra vida. La retroalimentación ha cobrado importancia en el campo de la educación, pues se considera parte del conocimiento teórico que el alumno recibe en su formación profesional y requiere forzosamente de la interacción de nosotros como sus profesores. Un profesor que se implica en la formación de sus alumnos es alguien que se preocupa en dar una retroalimentación de cada actividad que se ha hecho en el aula de clases. Jill Gordon menciona que la retroalimentación es importante porque es efectiva y útil si se basa en comportamientos observables. En la enseñanza de los mecanismos alternativos, la retroalimentación la usamos
básicamente en la simulación de casos. Y es decir, que se cumple con este requisito de que es sobre comportamientos observables. Kirkland plantea la importancia de la retroalimentación y dice que radica en que ésta provee al individuo información sobre lo que él o ella están haciendo. Muchas veces cuando estamos siendo capacitados o somos alumnos tenemos limitaciones para vernos a nosotros mismos, es decir, los llamados puntos ciegos. Entonces, la retroalimentación por parte del profesor puede ayudar a llevar luz a esos lugares donde nosotros no podemos ver nuestros errores ni nuestras deficiencias. Esta información que nos dan los profesores es vital para monitorear nuestro desempeño, reforzar los cambios realizados, fomentar la autoconfianza y motivarlos a continuar. La retroalimentación permite que las personas se autodescubran y les ayude a evaluar determinadas situaciones o comportamientos. McKean también dice que la retroalimentación es una parte esencial de la educación y de los programas educativos. En las universidades o cuando tenemos grupos muy numerosos, yo entiendo que se hace muy complicado dar una retroalimentación exhaustiva o individual a cada uno de los alumnos si no se ha planeado tener un tiempo para esto. Yo en la facultad solía tener a veces 45 o 50 alumnos y hacer un ejercicio se volvía ya complicado y entonces dar una retroalimentación específica a cada uno de ellos se volvía también complicado. Pero bueno, en materia de mecanismos alternativos sí tenemos que plantearnos el dar una retroalimentación para poder fomentar el crecimiento y la madurez de nuestros alumnos, sobre todo el perfeccionamiento de las destrezas y habilidades que como profesionales, como facilitadores, ellos van a requerir. La retroalimentación maximiza el potencial en las diferentes etapas del entrenamiento y del aprendizaje. Brookhart plantea que la retroalimentación debe ser definida desde dos perspectivas. Una, la cognitiva y la motivacional. Dice que cuando la cognitiva se refiere a cuando nosotros le damos esa información al alumno, esa base teórica de lo que debe de hacer, qué es y qué estamos esperando de él. Y entonces explica Brookhart que cuando nosotros le damos esa información al alumno, se siente más confiado para poder afrontar las siguientes situaciones o los siguientes simulacros que se le vayan a plantear, y que eso constituye la base motivacional de la retroalimentación, porque el alumno, al saber qué va a hacer y que además ya tiene habilidades para poder responder a las futuras situaciones, se motiva a sí mismo. Entonces, la retroalimentación tiene esta parte tanto cognitiva como motivacional. Obviamente hay que saber darla de una manera correcta para que realmente se logre el efecto motivacional dentro de en los alumnos. La retroalimentación básicamente se trata de dar información al alumno sobre el objetivo del aprendizaje. Y aquí volvemos a lo que hemos visto durante toda la semana, es encontrar cuál es el objetivo de nuestro curso, el objetivo del tema que estamos planteando, y entonces la retroalimentación del ejercicio que estemos realizando va a ir enfocado precisamente en el mejoramiento del desempeño del alumno, pero teniendo como norte el objetivo que nosotros queremos obtener derivado de ese curso. Es decir, que la retroalimentación debe de producir una mejora en el aprendizaje de los estudiantes, pero no cualquier mejora, sino la mejora que nos hemos planteado a través de los objetivos específicos del curso que estamos dando, de la materia que estamos dando y a través del objetivo general. Dirige entonces las acciones del profesor para lograr ese objetivo. Entonces vamos a alinear los esfuerzos y con una actividad vamos a obtener un resultado. Los tipos de retroalimentación. Bueno, la retroalimentación puede ser oral, escrita, por pruebas o por tecnología digital. Evidentemente, la oral es aquella
que se da al alumno cara a cara, donde se le explica de forma presencial cuáles han sido los puntos que nosotros hemos observado. La escrita es cuando le podemos entregar un reporte de todo lo que nosotros hemos observado y que él posteriormente podrá leer. Por pruebas. También la retroalimentación se puede hacer por pruebas escritas y en ella se puede plasmar a lo mejor algún tipo de retroalimentación. Y por tecnología digital, ya sea a través de un video que nosotros le enviemos para darle una retroalimentación específica a través de correos electrónicos o a través de mensajería instantánea. Bueno, como vemos, el avance de la tecnología nos ha permitido ampliar la retroalimentación a espacios digitales, lo mismo que ha hecho la educación en general. Recomendaciones generales para una retroalimentación efectiva. Bueno, esta debe de ser breve. Una retroalimentación no puede, una retroalimentación basada en un ejercicio de 10 minutos no puede tardar 20 minutos. Tenemos que ser congruentes y tenemos que ser breves. Es decir, si nuestro ejercicio duró 15 minutos, pues a lo mejor una retroalimentación de 5 o 7 minutos va a ser lo suficiente. A todos los que están en el concurso nacional sobre mecanismos alternativos, pues sabemos que el ejercicio dura alrededor de 90 minutos y la retroalimentación son 20 o 30 minutos dependiendo, lo cual es conforme con esta recomendación de que debe de ser breve. También tenemos que cuidar que se haga con respeto y con honestidad. La retroalimentación no es para acabarle la autoestima a nadie y tampoco es para humillar a nadie ni para hacer sentir mal a nadie. Siempre tenemos que tener como norte nuestro objetivo, que es formar a una persona, y entonces tenemos que ser lo más respetuosos y honestos posibles. Debemos seleccionar puntos que se vayan a retroalimentar. Seleccionar puntos que se vayan a retroalimentar nos va a permitir acotar nuestra retroalimentación. Por ejemplo, si estamos haciendo un simulacro porque acabamos de enseñar el tema de mensajes yo, evidentemente ese va a ser mi norte para la retroalimentación. Pudiera yo retroalimentar otros puntos de ser importantes, pero es evidente que lo que voy a retroalimentar como parte fundamental es precisamente el tema de los mensajes yo, porque es lo que acabo de enseñar, ¿sí? Pero entonces tenemos que seleccionar los puntos. A lo mejor los mensajes yo salieron maravillosamente, el alumno lo hizo perfecto y quizás en ese sentido sí podamos utilizar nuestro tiempo de retroalimentación para tocar otros puntos que son importantes para el mejoramiento en las destrezas de los alumnos. Tiene que estar adaptada al nivel de experiencia de estudiante. Siempre que recibimos un grupo de personas y que vamos a capacitarlos en materia de mecanismos alternativos, es importante que nosotros preguntemos su perfil, su experiencia y que estemos muy conscientes de a quienes tenemos enfrente. No voy a retroalimentar lo mismo a un facilitador en materia penal que está empleado en una fiscalía que a un alumno de la licenciatura que está aprendiendo a mediar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro quién es nuestro cliente, quién es nuestro público, quién se está dejando formar y moldear por nosotros para que no pidamos un nivel que todavía no es exigible por el público que tenemos. También tenemos que hacer extensiva la información a todo el grupo. A veces tenemos grupos pequeños y cuando hacemos la retroalimentación solamente nos dirigimos a quien acaba de fungir como facilitador dentro del simulacro. Y eso es incorrecto, porque puedo aprovechar la actividad y puedo aprovechar el comentario
para hacérselo extensivos, incluso a aquellos que dentro del curso están fungiendo como, como actores, porque son alumnos, pero en este caso les tocó actuar. Pero eso no quiere decir que no puedan aprender de la actividad o que no puedan aprender de las cosas que ha hecho su compañero. Entonces, la retroalimentación no tiene que estar dirigida únicamente a esa persona, sino que puedo aprovechar a hacerla extensiva a todos los demás participantes. Si es un grupo pequeño y nosotros, es un grupo grande, perdón, y nosotros en un grupo pequeño hicimos una pecera, puede ser exactamente lo mismo y la retroalimentación va a servir para el grupo en general. Ojo, la retroalimentación nunca debe de ser personal. ¿En qué sentido no puede ser personal? Yo no puedo criticar la voz de la persona, no puedo criticar el color de ojos de la persona, ¿sí? Pero sí puedo retroalimentar y sugerirle a la persona que aprenda a modular a lo mejor su tono de voz, que aprenda a cuidar su lenguaje corporal cuando está mediando. Eso sí lo puedo hacer, porque son habilidades y destrezas que se pueden aprender a lo largo del curso. Pero criticar a la persona en algún aspecto físico va en contra de toda retroalimentación efectiva. Además que te va a ocasionar un problema muy serio con el alumno y es muy probable que después de eso él te deje de recibir como su profesor. Es decir, ya cualquier cosa que le quieras corregir va a ser tomada como, pues, no sé, como algo personal o como un insulto. Entonces, te dejo esas 6 recomendaciones para que te hagas una recomendación, una retroalimentación efectiva. Y esto es de forma general. Y ahora entramos al tema de los modelos de retroalimentación. Está el modelo GROW, el modelo Before y el modelo NITA, que por sus que son sus iniciales, pero que significa National Institute for Trial Advocacy. Y ahorita vamos a ver cada uno de ellos, pero bueno, dentro de los objetivos del tema es enseñarte varios, aunque sí tengo que dejarte claro, como lo hice al principio, que el modelo que pretendemos que uses en tus cursos de formación de facilitadores es el modelo NITA. Y ahorita te voy a explicar por qué, pero también te voy a explicar un poco el modelo GROW y el modelo Before. Bueno, el modelo GROW fue creado por Graham Alexander y fue difundido por Sir John Whitmore. El primer punto se divide en 4 puntos, son los objetivos, realidad, obstáculos y la voluntad. El primero es relativo a los objetivos y tenemos que hacer con el alumno una revisión de cuáles son esos puntos o esa finalidad que nosotros pretendemos alcanzar. Por ejemplo, podemos comenzar preguntándole al alumno, cuéntame qué reto quieres trabajar, qué objetivo quieres alcanzar con esto, de qué se trata, en qué consiste. Luego, la realidad consiste en analizar en dónde estamos, tomando en cuenta las fortalezas y los recursos, observando amenazas y oportunidades. En este punto podemos preguntar cómo, en qué situación te encuentras ahora, cómo te sientes, cuál es tu mayor preocupación. Los obstáculos son alternativas para conseguir el objetivo, las opciones de estrategia que podemos plantearnos, así como las acciones a implementar para alcanzar ese objetivo que el alumno se ha planteado. Y podemos preguntar cosas como, ¿qué obstáculos te puedes encontrar? ¿Qué alternativas de actuación tienes? ¿Qué haría mejor tu amigo si estuviera en esta situación? Y por último está el tema de la voluntad. Será necesario definir con el alumno un plan de acción para alcanzar el objetivo. Y le podemos preguntar cosas como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acciones en concreto vas a emprender? ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Cuál sería tu primer paso? Y con esto le damos una vista bastante general y rápida al modelo GROW que consta de estos 4 pasos. El siguiente modelo es el modelo Before, que consta de 6 pasos.
Es conocido como modelo Before o 6 pasos del feedback, así lo pueden encontrar. El primero se refiere al comportamiento. Vamos a dejar, como ya les dije, fuera toda opinión, toda crítica, todo juicio y vamos a ocupar la objetividad para centrarnos en la conducta y para enfocar la retroalimentación en el reconocimiento por parte del alumno de esa conducta. La segunda es la consulta. En este punto es necesario que nosotros le preguntemos al alumno cómo ve el punto que nosotros hemos identificado. Esto permite constatar la propia percepción del otro, porque muchas veces nosotros podemos ver un área de oportunidad en un alumno, pero cuando le preguntamos al alumno, él no reconoce que es un área de oportunidad. Entonces tenemos que ser objetivos, centrados en hechos y dejando fuera inferencias y opiniones y obviamente subjetividades. Para permitir que el alumno también haga esta autoevaluación y pueda determinar si existe el problema o no. Luego está el tema de los sentimientos. Y en este punto, este modelo nos dice que a veces es oportuno mostrarle al otro cómo nos sentimos sin juzgar. Es necesario gestionar la emoción del interlocutor, quien recibe la retroalimentación. Es decir, le podemos preguntar cómo te sientes al respecto, cuáles son tus emociones y obviamente dejarlas fluir. El cuarto punto son los resultados. Aquí debemos de identificar las consecuencias de lo ocurrido para medir de cierta manera la repercusión. Es decir, tu conducta trajo estas consecuencias y lo tenemos que dejar claro porque es un punto clave para poder medir la repercusión que ha tenido en el desarrollo del aprendizaje del alumno. Luego está la solicitud, preguntarle al otro por alternativas de actuación por la próxima vez. Si el alumno reconoce la conducta, pues obviamente podemos preguntarle qué podría pasar si la situación se vuelve a presentar y cómo puede actuar en esa nueva manera en que se presenten las cosas. También pueden pedirle de manera explícita qué quiere que ocurra en el futuro. Es otra pregunta que le podemos hacer. El último de los puntos se refiere al compromiso, porque es esencial que la persona acepte e integre la retroalimentación y que se comprometa a modificar sus conductas. Y bueno, hasta aquí el método Before. Como ven, no son modelos, o al menos yo no considero que sean modelos que se puedan adaptar mucho a la formación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y por eso les voy a hablar ahora del modelo NITA. Les vuelvo a repetir que es el promovido por American Bar Association y que es el que esperamos que utilicen para sus cursos y capacitaciones. Este modelo fue creado en 1971 y 1972. Es el más utilizado en Estados Unidos y su origen fue para enseñar destrezas y habilidades en litigación oral por el National Institute for Trial Advocacy. Les repito, de ahí vienen sus siglas, NITA. Este consta de 4 puntos. Y mucho ojo aquí porque este modelo es el que van a tener que usar para elaborar la tarea, la actividad que a continuación de este video van a tener que realizar. El primero es saber que este método tiene 4 pasos, que es el título, la repetición, la sugerencia y el fundamento. El título, dentro de la retroalimentación, cumple exactamente la misma función que un encabezado dentro de un periódico, es decir, ser conciso e informativo sobre el tema que vamos a abordar. Si, retomando el ejemplo que vengo utilizando sobre las preguntas, y quiero comenzar mi retroalimentación, le tendría que poner un título y este título sería cómo formular de forma correcta las preguntas. Y ese sería mi título para que el alumno
sepa de qué es lo que vamos a hablar y pueda enfocar su atención en eso. El título tiene que ser enfático y persuasivo. Tiene que estar planteado de manera propositiva sin hacer juicios. Es decir, no puedo hacer un título como la forma errónea de hacer las preguntas. No, tenemos que usar como cuál es la técnica de las preguntas o hablemos de la técnica de las preguntas de una forma que sea honesta, respetuosa. El título es nuestra puerta de ingreso al microproceso de enseñanza de la retroalimentación. El segundo punto es la repetición. En la repetición vamos a necesitar echar mano de nuestras notas. Como profesores, como asesores, como capacitadores, es necesario que aprendamos a tomar notas para poder hacer retroalimentaciones que cumplan con este modelo. ¿Por qué? Porque en la repetición lo que tenemos que decirle al alumno es, en el minuto 25 del simulacro, tú preguntaste qué edad tiene y dónde trabaja, para que la persona pueda recordar el momento específico. Si bien es cierto, tenemos que ser específicos en cuanto al tema que vamos a retroalimentar y qué fue lo que se dijo dentro del simulacro, tampoco es necesario que seamos estenógrafos y que lo digamos todo de manera textual, ¿sí? No sé, solamente tenemos que escoger párrafos, pasajes dentro del simulacro para poder evidenciar esto. Si lo hizo en 2 o 3 ocasiones, pues a lo mejor también hacer, mira, te lo voy a comentar porque lo hiciste aquí, lo hiciste aquí, lo hiciste aquí, preguntaste esto, esto y esto. En eso consiste básicamente la repetición, en volver a ese punto donde el alumno hizo aquello que nosotros necesitamos comentar. Luego viene el tercer punto, que es la sugerencia. Y como su nombre lo indica, tenemos que sugerir al alumno la forma correcta en la que debe hacerlo. Siguiendo con el ejemplo de las preguntas, quizás le diríamos como, te sugiero que para el próximo ejercicio que hagamos, el próximo simulacro, tú vayas haciendo una pregunta y cuando esta sea respondida, entonces puedas hacer la otra pregunta. ¿Sí? Es importante que se le haga en tipo sugerencia de cómo lo puede usar. El tema con esto es que es poco probable que utilizando este método de esta manera vayamos a obtener alguna resistencia de parte de los alumnos. Es importante que siempre que escojamos punto de retroalimentación, seamos capaces de dar recomendaciones concretas y adecuadas. Por eso, la sugerencia debe de ser también concreta y adecuada. Y por último, el punto sobre el fundamento. Típicamente será una buena oportunidad para reforzar cuestiones conceptuales que se vinculan a las recomendaciones dadas. Y ya te sugerí que vayas haciendo una pregunta por otra pregunta y después otra pregunta. Entonces, aquí es mi momento de decirte, de fundamentarte mi sugerencia y decirte, mira, si tú haces 2 preguntas a la vez, es muy probable que la parte solo responda una y la otra pregunta se olvide. También es muy probable que tú no seas capaz luego de volver a esa pregunta o que si la vuelvas a hacer se escuche como algo repetitivo. Por lo cual, la pregunta, para no perder la información que tú necesitas obtener respecto de ella, pues es importante que hagas una pregunta y luego la otra. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con los modelos de retroalimentación. Espero que te haya sido dinámico, que haya sido profundo, que haya sido, pues si bien económico, también de mucha ayuda para que tú puedas realizar tus próximos ejercicios de retroalimentación dentro de tu práctica como docente. Y aquí te dejo como las especificaciones para que tú puedas hacer tu tarea, ¿sí? Que es el tema 11, la importancia de la retroalimentación y sus modelos. Es importante que veas este video y luego es importante que grabes un video con una retroalimentación del caso. Yo te voy a dejar
en el apartado de la tarea un video que tú vas a ver, no sé, 5, 10, 15 minutos, hasta que tú puedas decir, bueno, ya tengo uno o me gustaría hacer 2 puntos de retroalimentación. Eso te lo dejo a ti, a tu elección. Con uno es suficiente. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Grabarme en video, por eso te puse ahí la camarita con el nombre. Quiero que te grabes en un video, pueden ser 3, 4 minutos, haciendo una retroalimentación respecto de algún punto del video que yo te voy a dejar ahí en un link. Y que lo subas a la plataforma Canvas para que me puedas entregar tu tarea. Además, no olvides divertirte y ser creativo respecto de lo que vayas a hacer con tu video. Bueno, no me resta más que darte las gracias por haber aguantado y por haberme acompañado durante estos minutos. Creo que fueron 40 minutos, 45. Para mí ha sido un gusto, un placer. Te veo más al rato por la plataforma Zoom. Muchas gracias.